Hola, yo soy Sebastián. Bueno, muchísimas gracias a Andrés y a su tutora, pues, por invitarme a comentar un poco como un elemento que ellos han revisado y que están profundizando en este estudio del trabajo de Martha Graham y tiene que ver tal vez con su influencia o su relación con el artista ruso Vasily Kandinsky. Entonces voy a hablar un poco de él y de pronto la relación que puedo encontrar entre su trabajo y el trabajo de Martha Graham de manera muy rápida. Espero no detenerme mucho y que no se extienda tanto. En este momento voy a quitar mi cámara y les voy a comenzar a compartir mi pantalla. Al compartirle mi pantalla vamos a poder ver una imagen que se encuentra hasta el momento, o que espero que estén viendo, que se llama Amarillo, Rojo, Azul y es de 1925. Pero bueno, hablemos un poquito de Kandinsky. Kandinsky es un artista que nace en Moscú en el año de 1866 y muere en Francia, en la ciudad de Neuilly-sur-Seine, en 1944, un año antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy importante porque el trabajo de Vasily como de Kandinsky bajo como el de muchos otros artistas de este periodo, pues digamos se va a encontrar entre guerras y va a estar profundamente influenciado o afectado por estas situaciones. Él tiene una formación inicial como abogado y economista, posteriormente estudia en la Academia Privada Anton Sabé de Artes y luego en la Academia de Bellas Artes de Munichen, como quieran. Y su primer, digamos, fractura con la representación va a ser a través de la influencia de Monet. Bueno, lo que vemos acá en este cuadro es, si lo leemos de izquierda a derecha, vamos a ver cómo aparecen unas geometrías del blanco al amarillo, con esta sinuosidad azul y violeta más que todo. Degradado y en dilución como si fuese acuarela, pese a que esto pues no responde a esta técnica. Y hacia la derecha encontramos cuadrados, planos de colores, flor sólido y también, digamos, unos espacios donde se hacen mucho más matéricas estas expresiones. Digamos, espacio que nos permite ver Google Arts and Culture, vemos también el trazo, ¿no? El trazo, digamos, que es acá profundamente lineal, ¿cierto? Y acá la desvanecencia de los materiales, pero en este vamos a poder ver en el paso, ahí, vamos a poder ver también la mancha y el paso entre mancha y plano, ¿no? Esto va a ser como muy interesante porque nos va a hablar del equilibrio y de la composición y de un tratamiento centrado en elementos, en los elementos, ¿cierto? Acá digamos que hay que pensar la relación que aparecen en ellos y cómo esto se refleja en una intención de una obra no figurativa. Esto es clave, esto es clave. Les quería mostrar, pues les hablé un poquito como de Monet. Monet hace esta obra que se llama Moulins, que también se conoce como Los Almirares. Y Vasily Kandinsky las vio y quedó profundamente, digamos, como en shock. Entonces, acá vemos un poquito la imagen y sobre esto, sobre la impresión que le va a causar este Monet, va a decir que era incapaz de reconocerlo y me fastidiaba no reconocerlo. Me parecía que el pintor no tenía derecho a pintar de modo tan impreciso. Sentía que el objeto y le faltaba al cuadro. Observé con asombro y desconcierto que el cuadro no solo conmovía, sino que imprimía una marca indeleble en la conciencia y que en los momentos más inesperados lo que veía con todos los detalles era aquel objeto flotando ante mis ojos, ¿no? Entonces habla un poco pues, de que acá la definición de forma está más bien dada por el tratamiento de la imagen. Y eso va a ser como como diciente para Kandinsky, en tanto que va a ser como uno de los elementos que le van a permitir experimentar y poder, digamos, como alejarse de cierto tipo de representación directa. Él, digamos que se puede pensar que él va a dividir su trabajo en tres bloques. Esto a partir que en 1911 va a constituir como un equipo y digamos como una especie de pequeño movimiento que se llama Der Blue Rider, el caballo azul, que solo va a tener una publicación y dos exposiciones, pero de las que él va a comenzar
a hablar de un tipo de obras muy específicas. Esto que vemos en este momento es una impresión, la impresión número 3, concierto, un tipo de trabajo que aún alude a sujetos y objetos, pese que las formas han sido profundamente simplificadas y se ha construido un ejercicio más en la relación de la percepción que en la construcción de una imagen narrativa y literal que nos habla de un algo, ¿cierto? Entonces, por un lado, pues van a aparecer estos trabajos que son las impresiones. Por otro lado, me gustaría mostrarles, creo que no lo voy a tener, pero podríamos buscarla rápidamente, que son las improvisaciones. De Kandinsky. Kandinsky. Bien, pues estas improvisaciones, que creo que no nos da resultado, entonces la podemos buscar en Google directamente. Kandinsky. Y podemos hablar de improvisación. Las improvisaciones de Kandinsky, como la que vemos en este momento, esta es bellísima. Estas improvisaciones, digamos que responden más a los impulsos subjetivos del pintor en la construcción de gestos, que terminan también aludiendo a unas experiencias de los espacios, ¿cierto? Improvisación 3, como la vemos acá, todavía hay unos elementos distinguibles en la figuración, pero en la 26 pues digamos que ya hay como otro tipo de tratamiento, aunque podemos reconocer una especie o tener esa sensación de paisaje. Esta línea roja que atraviesa lo azul, pues digamos que va a ser un gesto que corta de alguna manera la experiencia o la intención de representación que nosotros como público intentamos ponerle a la obra para darle espacio a pensar las relaciones que se construyen entre formas y colores. Bien, ahora sí, quería pasarme a Fifty Base 2, que es en blanco número 2, y que de alguna manera nos recuerda estas imágenes que habíamos ya visto, digamos, inicialmente en amarillo, rojo y azul. Bien, ¿qué sigue? Las composiciones, que son este trabajo en el que se inscribe esta obra, tanto esta otra, que veremos que recuerda de alguna manera los elementos que inician en este trabajo, en este primer trabajo amarillo. No sé por qué no abre más. ¿Será que abre más? Listo. Pero vemos de nuevo, por ejemplo, una aplicación de todo un ejercicio, digamos, de análisis. Bien, esto se nos plantea como un nuevo espacio pictórico en las relaciones del espacio que se dan antes, mejor dicho, que no sean antes de la representación, sino que sean propiamente en la construcción del cuadro, como un sistema de pensamiento, ¿no? Digamos que no es un cuadro que esté viendo el paisaje y que del paisaje, que ya es un espacio, intente tomar elementos para representarlos y ponerlos en el cuadro, sino que construye una lógica en la misma construcción de los elementos, respetando espacios y dimensiones y entendiendo las relaciones que se construyen sobre color y sobre forma. ¿Cierto? Acá no hay referencia, no hay suelo, no hay cielo, no hay horizonte. Las formas no son, pues digamos que en este caso podemos reconocer círculos y cuadrados, pero no son formas de objetos precisos. Podemos encontrar, al igual que en amarillo, rojo y azul, una saturación y unos valores cromáticos y formales que hacen pensar en figuras, no en figuras referenciales. Esto es muy interesante porque a lo largo del trabajo de Kandinsky, que creo que también lo vamos a poder ver en tanto se desarrolla el trabajo de Graham, las figuras representativas o figurativas poco a poco desaparecen para dar lugar a la abstracción. ¿No? En el caso de Graham, a la pérdida de la narración y a la forma en la construcción de la forma misma. ¿Cierto? Esto va a ser muy, muy interesante porque va a tener tal vez como una resistencia o discordancia con el constructivismo geométrico ruso o, digamos, el principio de la Bauhaus, en tanto el absolutismo de la forma. Entonces les quería mostrar como estas imágenes de la Bauhaus, que es donde trabajó Kandinsky durante un poco más, 11 años más o menos. Acá fue muy interesante porque Walter Gropius, que es el fundador y pues, director de esta mítica escuela de arquitectura y diseño,
plantea un proyecto súper, digamos, ambicioso en el que piensa la arquitectura como la síntesis de las artes, ¿no? Y acá hay una relación entre lo bello y lo útil que está puesto hacia la gente. Entonces, hay como unas formas de percepción que ya no están en lugares de representación específicos. Recordemos que también hasta antes de la revolución industrial, quienes podían ser sujetos de representación eran los reyes, las grandes narraciones de los estados nacionales o la construcción de los estados nacionales o las imágenes que nos hablan de Dios, pues como por hablar, digamos, dentro de unas generalidades, pero acá se pone como al servicio de la persona y de cómo las personas pueden comenzar a relacionarse. De nuevo aparece esa palabra, la relación. Y en el estudio, acá hay una profundización en el estudio de las formas y la teoría de la forma. Son dos cursos que Vasily Kandinsky, digamos, preparó y desarrolló, el segundo de la mano de Paul Klee. Bien, cuando volvemos sobre blanco 2, que es esta imagen que nos encontramos acá, aparecen de nuevo pues estos elementos y acá vemos como entonces de alguna manera hay una aplicación de la teoría de la Gestalt bueno, la percepción de Goethe sobre el estudio de las formas y las teorías del color, ¿no? Y las formas como esto aparece, ¿no? Entonces digamos que hay una vocación geométrica que parte también de unas sensaciones que estimulan o excitan los cuerpos presentes allí y los sentidos en las formas de percepción. Y esto creo que va a ser como uno de los elementos claves en el trabajo de Kandinsky, en tanto que podemos pensar en ese momento que él escribía, pero también teorizaba, ¿verdad? Y tenemos, ¿qué tendremos por acá? Listo, tenemos, por ejemplo, uno de sus principales textos que es lo espiritual en el arte. Acá, pues digamos, podemos ver la carátula, un texto que intenta pensar en la expresión y en cómo soltarnos de toda esta representación para poder comenzar a pensar en unas formas que nos hablen, y en este caso asociadas, digamos, integrando a la ciencia, pero también pensando desde otros lugares muy particulares como lo que pues él nombra lo espiritual y que podríamos llamar a pensar en la expresión, en el gesto, en la excitación de los sentidos. Y el otro texto importante de Kandinsky, que digamos que voy a hablar rápidamente de él para poder hablarlo de Graham, es a punto y línea sobre plano, texto fundamental, digamos, para el diseño y que esta imagen que es divina ya la vamos a ver más adelante. Pero bueno, acá hay algo muy interesante de este trabajo, esta imagen particular, y es que Kandinsky también va a desarrollar en la Bauhaus un curso de dibujo analítico, y este dibujo analítico piensa en la relación entre los objetos, es decir, las formas que componen los objetos y que los constituyen. Para esto les quería mostrar esta hermosa imagen, ¿no? Unas fotografías y unos esquemas que desarrolla Kandinsky junto con Gret Paluca, en la que aparecen unas líneas que sugieren movimientos y tensiones del cuerpo. Entonces esto es un gesto expresivo que se da a través de una concepción del dibujo y del análisis del dibujo o de la abstracción y la sustracción. Para esto, en punto línea plano, Kandinsky va a pensar que el punto es el ser elemental, ¿no? Él diría que hoy día el punto en el espacio dice más que un rostro. El gesto nos habla, nos puede permitir pensar, ¿no? Relacionarnos con esto. Por otro lado, hablar que la línea es el punto que ha perdido reposo y que habla un poco como de la erección y la tensión, es decir, el punto que se desplaza de A a B, ¿cierto? Y esto tendría que ver una implicación en color en tanto que tenga una dirección vertical y horizontal, por lo tanto produciría un plano y en el plano, pues esta idea de la sonoridad. Si volvemos de nuevo a amarillo, rojo y azul, vamos a encontrar que acá hay como una especie de aplicación de estos sentidos para producir formas, relaciones entre formas y figuras, pero además vemos, por ejemplo, cómo aparece en una línea delgada sola, las líneas agrupadas, la línea gruesa agrupada, el arco simple, el arco un poco más complejo y, digamos, de un trazo más pronunciado, el círculo, los puntos, la línea sinuosa gruesa, las retículas, mallas, diagramas, elementos que hacen parte de una gramática de la geometría que se puede llevar al entendimiento de las formas en la pintura, ¿cierto? Eso es interesante también en tanto que se definen espacios y generan condiciones, ritmos y relaciones fundamentales en el trabajo de Kandinsky y pues digamos que acá
van a haber también otros elementos, como la acumulación de líneas, digamos, lugares abstractos, que hacen más complejas las formas de percepción del mundo. Kandinsky creo que estaba haciendo esto para pensar en una, llamémosla educación de la vista, una forma de construir y pensar una composición de sistemas de elementos y de relaciones que se establecen y constituyen objetos del mundo. Esto es fundamental porque esto va a hablar de la teoría de los colores, de unas teorías informadas que integran principios de la ciencia y que va a pensar en estas teorías de la percepción de Goethe como los espacios de tensión, el orden de lectura, digamos los ejercicios de nombramiento en tensiones dados por colores y colores complementarios. Esto digamos que creo que es fundamental, la idea del contraste simultáneo. El amarillo se torna más verde y brumoso al hacerse frío en el contacto con el violeta. En el caso de estas imágenes que vemos, este amarillo frente, por ejemplo, a este que se encarna más y se hace más lúcido, ¿no? Yo creo que, digamos que por la cuestión del tiempo, deberíamos como parar en este momento, sin olvidar que la forma es la expresión exterior del contenido interior y es allí la necesidad de, en el mundo en su momento, pensar la relación entre el exterior y el interior, puntualizando en el interior en tanto la necesidad de concentrar la fuerza de esto en la expresión, ¿no? El cuadro es la aparición de esto, ¿cierto? En él se inscribe unas formas gráficas como traducción del pensamiento y de las sensaciones que se expresan en la excitación de los sentidos y de la subjetividad de quien la crea. Sally Kandinsky nos dirá finalmente que la creación de la obra es la creación del mundo. Yo creo que estos elementos pueden ser fundamentales y claves para pensar en el trabajo de Martha Graham. Les quería colocar como algunas imágenes. Bueno, va a tener Kandinsky también una relación, por ejemplo, con Alexander Scriabin y también con Arnold Schoenberg, que son dos músicos, y la música va a ser un elemento fundamental. Esto lo quería poner acá, en tanto que podemos ver algo importante cuando Martha Graham dice que no hay que seguir la música, hay que hacer en la música. Esta imagen que vemos acá es una composición del espacio, una digamos, disposición del espacio que nos recuerda algunos de los ejercicios propuestos de Kandinsky, la tensión entre formas, entre cuerpos, la disposición en el espacio. Esta imagen me gusta mucho porque es una imagen no de frente, sino desde arriba, que nos permite poder complejizar la imagen en el espacio y las relaciones que tiene en el espacio. Esta otra imagen de el New York Times me parece que es increíble. Todas estas imágenes hacen parte de la obra pues, que Andrés Felipe les ha mostrado. De Martha Graham del 48 y si ven hay unos gestos, unos movimientos, el volver a un tipo de geometrización, por llamarlo así, o elementos que componen el cuerpo, pero que parten del cuerpo y tal vez del análisis de la corporalidad. Y yo creo que acá vemos un poco una relación, pues justamente con trabajos como amarillo, rojo y azul. Bueno, me quisiera extender mucho más, pero creo que no es como el momento, pero no me quiero ir sin antes poderles mostrar otras imágenes más. También, digamos, del New York Times, de una versión de esta obra, donde vemos en este caso el arco, miren la disposición, acá hay un análisis geométrico y un entendimiento del cuerpo en el espacio y de la relación del cuerpo en el espacio, que se construye a partir de la luz y el color, y en este caso también las prendas. Creo que las relaciones se hacen cada vez más evidentes en tanto que vemos que hay unos patrones que se repiten, unos usos, digamos, de geometrías, de formas, digamos, de disposiciones más bien, de cuerpos que se ponen en escena y que en el ponerse en escena es que cobran sentido como una unidad que se integra y que se hace síntesis, ¿no? Estos elementos creo que pueden ser como tal vez los aportes y, digamos, las enseñanzas de Kandinsky al trabajo de Martha Graham, que creo que ha desarrollado pues con bastante, digamos, belleza y como con un trabajo bien interesante del entendimiento. Entonces, bueno, pues eso era lo que les quería mostrar. Muchísimas gracias y bueno, espero que esto sea útil y yo estoy muy emocionado por ver el trabajo y el desarrollo del trabajo de Andrés. Entonces, bueno, muchísimas gracias por este espacio y cualquier duda voy a estar acá escuchándolos.